Muy buenas a todos, soy el maestro internacional de ajedrez Matías Pérez Gormaz, o Mati Chess, y el día de hoy les traigo un video el cual ha ganado por votación. Di a elegir entre Conceptos en la Apertura, la nueva serie, o Dominando los Finales, que era la serie que inicié hace unos meses atrás. Y sorprendentemente ganó Dominando los Finales, así que vamos con una partida entre José Raúl Capablanca, uno de los mejores finalistas de la historia, ex campeón del mundo, único campeón del mundo latinoamericano, versus Tartakower, uno de los mejores grandes maestros de la época. Entonces el tema que veremos hoy es sobre el rey como pieza de ataque. Veremos la partida completa e intentaremos ir explicando ciertas cosas que sucedieron. Capablanca inicia con D4, las negras juegan E6, permitiendo a las blancas elegir C4 o E4. Ya se podría transponer incluso a una defensa francesa. Acá Capablanca opta por caballo F3, las negras juegan F5, planteando una defensa holandesa. Las blancas juegan C4, las negras caballo F6 y Capablanca alfil G5. Notamos que siempre Capablanca no se complica tanto en la apertura, simplemente domina el centro y desarrolla. Entonces, acá Tartakower hace alfil E7 y en palabras de Alekhine, era preferible jugar alfil B4 jaque con idea de que a caballo C3 jugar C5 y este tipo de estructuras similares a una Nimzo india podrían ser sólidas para el negro. Pero obviamente esto fue en el año 24, todavía no se conocían bien los conceptos de esas posiciones bloqueadas. Entonces sigamos con alfil E7, caballo C3, enroque y E3. Vemos como Capablanca termina su desarrollo sin ninguna dificultad luego de B6 y alfil D3. Alfil B7, enroque y Capablanca ya en la movida 8 tiene todas sus piezas desarrolladas. Ahora el negro juega dama E8 con idea de instalar su dama en el flanco de dama o incluso acá en dama G6 tratando de combinar la acción del alfil, una idea bastante agresiva. Capablanca juega buena movida, dama E2, conecta las torres y trata de empujar su peón E y dominar totalmente el centro. Así que Tartakower lo evita jugando caballo E4, se cambia en E7, Tartakower juega la intermedia caballo por C3 doblando peones y en este momento Capablanca toma una decisión típica en este tipo de estructuras de peones doblados, que es jugar A4. Notamos que el único peón aislado en la partida, o sea que no tiene compañero, es el peón A. Entonces, ¿qué va a intentar Capablanca? Intercambiarlo jugando A5. Así se quita de encima una pequeña debilidad. Ahora Tartakower juega alfil por F3, que en mi opinión fue un poco apresurada. Por ejemplo, ¿por qué no hacer caballo C6 que evita A5 y a torre FB1? No caballo A5 porque me molestaría C5. Con idea de que si peón por C5, torre B5 y ese caballo y el fil están demasiado atacados. Pero una movida tranquila como torre a B8 deja una posición sólida para las negras. También a A4 se podía intentar D6 con idea de caballo D7. En ambas las negras tienen una buena posición. Pero se apresuran con alfil por F3, dama por F3 y caballo C6. Ahora Capablanca juega torre FB1 con idea de, ya sabemos, torre B5 y la ruptura C5 o A5. El negro quiere quitarse algunas debilidades de encima. Las blancas, de igual manera, podrían haber realizado ya el avance 4 que era bastante interesante. Sin embargo, juegan torre FB1 y las negras juegan torre AE8, que es una buena movida. Sin embargo, creo que una movida con una buena idea sería jugar caballo A5 seguido de C5, que es el tratamiento típico a estos peones doblados, o sea, frenarlos. Por ejemplo, el caballo de A5 frena el peón de A4
Y con el peón en C5 se podría frenar a estos dos peones, buscando el bloqueo de la posición y que el alfil no encuentre diagonales abiertas. Bueno, vamos a ver que a torre a E8, Capablanca juega dama H3, una movida un poco rara. Ahora Tartakower juega torre F6. También se podía hacer una movida como dama F6, a F4, caballo A5, E4, F por E4, alfil por E4. Nos sacamos ahí la amenaza en H7. G3 defendemos el peón de F4 y luego de C5 las negras hubiesen llegado a lo que siempre quisieron. El bloqueo de la posición y destrucción del centro aparentemente sólido de Capablanca. Obviamente acá no sugerí las movidas mejores de las blancas para que se entienda un poco la idea de lo que querían hacer las negras. A torre F6, Capablanca juega F4, controla cualquier ruptura E5 y a caballo E5 vuelve a su puesto y ya amenaza cosas como C5, torre B5. Por lo tanto, Tartakower juega D6 intentando evitar esos C5, jugar C5 de parte de las negras. Y acá Capablanca juega por fin la movida que todos estábamos esperando, que es torre 1 y a dama D7, E4. Finalmente, Capablanca rompe el centro, activa su alfil y ya vemos cómo las piezas de las blancas están de manera amenazantes. Y vemos cómo este pobre caballo en A5 solo mira el juego desde lejos. Las negras juegan G6 y ahora el blanco juega G3. Veamos la estructura de peones. El blanco tiene una sanita estructura de peones H2, G3, F4, mientras que en el flanco de rey las negras tienen el peón de H7 y G6. O sea, dos peones pueden ser un poco débiles si se consigue abrir la posición. El peón D6 es retrasado ya que hay dos peones acá controlando su avance, el de F4 y el de D4. Así que veamos cómo sigue la partida. Rey F8 y las blancas Rey G2 buena. Su idea es H4, H5, romper esa estructura y si el negro recaptura, podemos hacer torre H1 usando esa columna abierta. Entonces torre F7 y Capablanca sigue su plan. Por lo tanto, las negras ya tuvieron que tomar medidas desesperadas y jugaron D5. A lo que Capablanca claramente aceptó la simplificación en vista de que este alfil es mucho mejor que el caballo rival. Podemos ver claramente cómo el alfil dispara hacia ambos flancos, hacia el flanco de rey y hacia el flanco de dama. Además podemos notar que los peones del negro están en la mira del alfil de D3. Por lo tanto, Capablanca juega aquí una buena movida. Ustedes pueden detener el video e intentar encontrar el golpe estratégico en esta posición. Y ahora voy a revelar la movida que es H5, con idea de que si peón por H5 no es perder un peón, sino que ese se va a recuperar, el peón de H7 va a quedar débil y la torre va a venir a hacer efectos decisivos atacando el peón de D5 y el peón de H7. Por lo tanto, a H5 las negras no tienen más remedio que jugar torre F6, se cambian peones y torre H1. Principios básicos como columna abierta. El negro juega rey F8 y ahora otra movida fuerte de Capablanca, típica, que es torre H7. Una vez que dominamos la columna abierta, debemos intentar infiltrarnos en la séptima fila del rival. ¿Para qué? Para ya sea atacar los peones débiles que puedan quedar, pero lo más importante quizá es que el rey queda fuera de juego, queda limitado en la octava fila, concepto muy importante en los finales. Entonces vemos torre C6 y ahora Capablanca dice, bueno, no puedo salvar ese peón, pero sigo con mi ataque en el flanco de rey con G4. Obviamente si las negras capturan en C3,
las blancas capturan en G6 y esos dos peones son más peligrosos que la mayoría en el flanco de dama negro. Por lo tanto, Tartakower activa su caballo y acá Capablanca hace buena movida G5, dejando el peón de G6 fijado en casilla blanca, que obviamente es el color de mi alfil. Caballo E3, rey F3 y caballo F5. Entonces, luego de esta maniobra, Capablanca elimina este peón y ahora que parece que realmente las negras son las que ganan, ustedes pausan el video e intentan encontrar la famosa y excelente maniobra que realiza el blanco para convertir su ventaja. Entonces la movida es rey G3, muy buena. Vamos a ver la idea. Obviamente el negro ya debe capturar. Rey H4 y ahora las negras juegan torre F3 y parece que van a capturar todos los peones de Capablanca. Pero Capablanca tenía previsto este altercado e hizo G6, infiltrándose en territorio enemigo. Entonces vamos a darnos cuenta que el negro podría incluso optar a tener 3 peones de más con torre por D4, pero la actividad de la torre conjunto con el rey y la mala ubicación del rey rival le dan una ventaja decisiva. O sea, por ejemplo, ya amenazamos jaque mate, a rey E8 existe jaque, rey D7, comemos este peón, evitando que la torre venga a controlar por detrás del peón, y luego de esta variante forzada se llega a un final, el cual está ganado para las blancas. Dejan a las negras en Suxon. Sus peones no alcanzan a coronar o hacer algún daño. Volvemos a la variante anterior. Tartakower jugó torre 4 y ahora vean cómo las blancas se infiltran en el campo enemigo con rey F6. Así que el rival se saca la red de mate y ahora Capablanca juega una importante movida intermedia que es torre G7 jaque. Ya que donde mueva el rey enemigo va a quedar en red de mate, como por ejemplo ahora torre por C7 y gana un tiempo, o sea, obligo al rival a defenderse del mate. En el mismo caso, si rey F8, podemos capturar y nuevamente estamos amenazando el jaque y además este jaque que llegaría a dama. Por lo tanto, rey H8, torre por C7, torre 8 y rey por F5. Entonces, con blancas hemos recapturado en 2 movidas ambos peones y mantenido la supremacía en posición. Entonces luego de torre 4, rey F6, torre F4 jaque, ahora usamos el concepto que ya hemos visto en otros videos, el concepto del peón como señuelo. Entonces a rey E5, torre G4, G7 jaque. La idea obviamente de Capablanca es que se cambien las torres, por ejemplo, de esta manera. Y luego de rey por D5, el rey irá a C6, a C7 y el peón avanzará con ayuda del rey hasta convertirse en dama, con ventaja decisiva. Por lo tanto, luego de rey G8, las blancas capturan otro peón, ya tienen peón de más y la torre y el rey mucho más activo. Ahora, 2 peones de más. Vemos cómo el negro tuvo una oportunidad de tener 3 peones de más, pero la actividad de la torre y el rey como pieza de ataque le dieron de todas maneras la ventaja al jugador de las blancas. Vemos ahora cómo el peón se dirige a dama. Obviamente el cambio le conviene a Capablanca. Regala ese peón que no sirve mucho y luego de D6 Tartakower abandona, ya que este peón fácilmente llegará a la coronación. Este rey no pudo ser de utilidad en toda la partida y este peón obviamente está muy lento para llegar a la coronación. Así que chicos, esto ha sido todo. Esta ha sido la partida de uno de los mejores finalistas del mundo que dijimos, José Raúl Capablanca. Espero que les guste. Sigan mis redes sociales que dejaré en la descripción. Y sobre todo en Instagram, donde haré encuestas para saber qué quieren los seguidores. Así que nos estamos viendo en algún directo. Y si el video te gustó, puedes darle like y suscribirte activando la campanita para que no te pierdas ninguna de las actividades que tenemos en mi canal Mati Chess. Así que muchos saludos a todos y nos estamos viendo en la próxima ocasión.